Bueno amigos, acá estamos con una Benelli TNT 25 y para variar tenemos un problema con la Benelli esta. Que a esta altura ya no sé si odiarla o quererla. Odiarla porque el dueño ya no está muy contento con la moto. Y otra cosa, yo ya estoy medio aburrido por el taller. Y por el otro lado es bueno porque me trae trabajo, el repostero trabaja, todos trabajamos, pero la verdad que no deja de dar problemas. Si no es un problema eléctrico, generalmente es un problema eléctrico, es un problema mecánico. Los problemas mecánicos por suerte han sido leves, pero el problema eléctrico de toda clase y color. Bueno, acá tenemos un nuevo problema eléctrico. Bueno, vamos a poner contacto. Esta moto es 2018-2019 y como pueden ver tiene más o menos unos 18.943 kilómetros, o sea, rondando los 20.000 kilómetros. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene? El siguiente. Bueno, ahí estoy en contacto, tengo acá la piña no, voy a dar arranque. Escuchen. Bueno, muchos me dirán, es el relé de arranque. El relé de arranque está acá abajo. Vamos a dar arranque ahí de vuelta. Ahí lo escuchan. Bueno, para saber si el chanchito está roto, ustedes me dicen, puentea ahí directamente y ya te va a decir si está roto o no. Vamos a hacer eso. Vamos a ponerlo allí y vamos a hacer eso. Un destornillador. Vamos a sacar acá. Vamos a probar todo con ustedes. Yo todavía no sé el diagnóstico, así que vamos a echarlo esto porque a mí me gusta grabar esto porque nunca se sabe lo que puede pasar con esto porque tiene cada sorpresa que son increíbles. Bueno, allí en mi canal pueden ver que hay varios videos de Benelli y hay muchos sobre el tema de electricidad. Bueno, vamos a puentear ahí directo, a ver. No pasa nada. No hay consumo, no hay nada. Bueno, vamos a fijarnos otra cosa. Vamos a fijarnos a ver si lleva positivo al relé ahí. Acá en continuo, 20 volt. Vamos a poner acá el tester, que lo puedan ver ahí. Bueno, vamos a pinchar acá, a ver. Este que le derecho a batería. Y ahí tenemos 12 volt. Vamos a pinchar el otro y vamos a ver cuando le dé contacto si le pasa corriente al otro. Ahora vamos a darle. Y efectivamente pasa corriente al otro. Bueno, la única prueba que nos queda falta hacer es el cable positivo este. Perdón, el positivo del arranque que va derecho al arranque, allá abajo. Sacarlo y ponerlo derecho en la batería. Y si no gira el motor es porque es el motor de arranque que está jodido. Bueno, ahí está el motor de arranque como ven. Y este es el cable que sube por acá, da toda la vueltita por ahí, viene por acá y vaya a la chanchita, relé, no sé cómo digan ahí por su país donde está. Así que voy a destornillar ahí y vamos a probar derecho la batería a ver si anda o no. Si no anda, vamos a ver el motor de arranque, a ver cuál es el problema. Bueno, ahí ya saqué el cable. Ven, acá va el cable, acá lo tengo y acá lo desenganché la chanchita. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a probarlo directamente sobre la batería. Como pueden ver, el negativo es el propio chasis, es donde va atornillado y todo donde va agarrado es la propia masa. Ven que acá está la masa, también que viene el negativo de la batería, o sea, y aparte tiene una masa, digamos, reforzada. O sea que problema de masa no hay. Y acá tengo el cable directo para apoyarlo ahí. La batería yo ya la medí, la comprobé, está con buena carga y está bien del estado. La medí con un aparato allí. Y por lo que vieron que la batería es de buena marca, es una batería de calidad. Así que vamos ahí y vamos a ver qué hace. Vamos. Nada. Nada de nada. No tenemos ni una chispita, no tenemos nada. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos problemas en el motor de arranque. Así que vamos a sacar el motor de arranque allí. Y vamos a sacarlo allí. Lleva dos tornillos acá abajo. Y los enganchamos allá y ya los sacamos. Y vamos a ver qué le pasó a ese motor de arranque. Bueno, para sacar el arranque, saqué el tacho de líquido de freno trasero allí. Desenganché el cable del embrague que estaba agarrado en esta orejita. Y allá a los tornillos que van acá abajo llegué con esta llave. Ahí lo pude aflojar. Que estaban bastante apretados. Y para terminar de sacarlo usé un cricket de estos chiquitos con un dadito 8, un tubito y lo aflojé allí. Así que ya queda sin echarlo para atrás. Acá el cable yo ya lo había sacado en la otra vuelta. Y es empujarlo allá. Pegarle con la parte de atrás de un taquito de madera, un martillito acá. Pegarle allí acá atrás y sale por el otro agujero. Así que ya lo pego ahí y ya lo saco. Así, y vamos a ver qué pasó con eso. Bueno, ya lo saqué el arranque, ya lo tengo afuera.
Y acá está el cablito. Antes de desarmarlo hay que marcarlo. Esto por las dudas que no coincida. Buscando ahí, la única marca que tiene es esta que está acá. ¿Tá? Igual nosotros vamos a hacerle una marca para no confundir. Agarran un marcador o lo que sea, o lo rayan con una punta metálica o algo. Ya a mí me gusta pintarlo acá. Y entonces le hacemos una marca allí y marcamos todo acá. Así no tenemos como errar. ¿Ah? Ahí lo dejamos marcado y vamos a desarmar. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos acá. Y esto acá tiene un horrín, que no lo pierdan. Este horrín que va acá, no sé si se está enfocando ahí, ese horrín lleva de los dos lados para no le entre humedad. A ver qué encontramos acá. Qué sorpresa. Acá está el otro horrín. Miren cómo está el tornillo. Medio podrido. Esto ya me parece que le entró humedad. Bueno. Tiene que buscar un paleta porque está todo pegado. Me parece que ya sabemos cuál es el problema acá. Ahí está. A ver si a ver. Miren cómo está esto. Es imposible que fuera a andar esto. Vamos a poner luz a ver si se ve un poquito mejor. Ahí. Miren cómo está esto. Imanes parece que están todos bien. Vamos a sacarlo, a ver. Vamos a buscarlo para arriba. Ahí está el rotor. Y acá adentro, esas arandelas van allá al fondo. Allí vamos a limpiar, desarmar, a lubricar bien el bujecito ese. Vamos a limpiar las delgas esas. A ver cómo están los carboncitos allá abajo. Vamos a arrimarlo, así ustedes ven acá. Wow. Acá tengo que sacar allí que no saqué la tuerca esta. Espera que vamos a sacarla, buscar la llave y ya saco ahí. Bueno, me puse a sacarlo ahí y miren lo que es esto acá. Miren cómo se sulfató y se pudrió todo. Miren esto lo que es. Y vieron que la moto es nueva, ¿no? El grado de corrosión que tiene esto es increíble. Miren esto. ¿Qué va a andar? Imposible que ande esto. Bueno. Vamos a tratar de aflojar y tratar de sacar todo eso y ya les muestro. No voy a mostrar todo el proceso porque ya se imaginarán lo que esto voy a poner a aflojar todo y eso y bueno. Vamos a ir tratando de desarmar. Bueno, ahí pudimos desarmar. Miren cómo saqué la tuerca. A ver si le logra enfocar allí. Vamos a apagar la luz. Ahí se ve mejor. Ahora sí. Y un poco ahí. Ahí sí. Bueno, miren la tuerca cómo salió. La tuve que cortar en las cosas. Bueno, imposible. Y ahí está lo que saqué, las tuercas. Los tornillos miren cómo están todos podridos. Allí todo para limpiar. Bueno. Y el portacarbones. Vamos a poner luz. Ahí. Bueno, el portacarbones, como ven, se repudrió y carbones no tenía más. Se desintegraron. Así que lo que voy a hacer es tratar de conseguir el portacarbones nuevo o poder cambiar los carbones, limpiar todo esto. Acá también pasarle una lijita finita y limpiar todas las delgas ahí para que quede todo limpio. Engrasar y armar. Acá el chicote, yo lo estaba mirando ahí, parece que está bueno todavía. Igual lo vamos a limpiar mejor eso y está. Pero ya vieron cómo es la Benelli. No deja de sorprender que esté tan podrido eso. Con tan pocos años y la moto en general está bien cuidada. O sea, la moto se ha lavado. O sea, está bien, está sanita la moto. Pero no una moto que esté tirada afuera de la intemperie. La pueden ver cómo están, ¿no? Ven allí el motor, todo. No. Es la calidad de los materiales. No hay vuelta. Son horribles y no. O la moto en sí no está mal diseñada. El problema es los materiales. Bueno. Vamos a ver si podemos armar eso entonces. Bueno, ahí encontré carbones. No sé de qué son. Supongo que debe ser de alguna moto china. Por lo que vi, los carbones, el portacarbones y los carbones son muy parecidos a todo los modelos de Honda. Honda 150, Honda XL, XR, de ese modelo. Estos andan perfecto acá en las entraditas. Y son iguales. A ver si puedo mostrarle allí la parte de atrás. El culo y todo esto, todo igualito. Ahí. ¿Ven? Son todo igualito, la misma forma, todo igual. Así que
lo que me queda más complicado es soldarlo. El positivo, este es el positivo, soldar el positivo que entra acá. Y después el negativo que va soldado allí, ¿vieron? En el cuerpo del portacarbón. Así que tengo que soldar esto allí, bien soldadito. Así que vamos a limpiar, vamos a soldar a ver cómo queda eso. Bueno, ahí ya tengo todo limpio y todo pronto para armar. Les voy a mostrar cómo soldé los carbones allí. Los carbones, este fue fácil. Vieron que acá el tornillo este sale, lo pude calentar el tornillo y ahí estañarlo. ¿Tá? Este quedó. Este vendría a ser el positivo. Y el negativo, que va acá soldado al cuerpo allí. Ven que el positivo está todo aislado con una mica aislante, ¿ven? Del cuerpo. El negativo va soldado al coso. Acá para soldarlo, yo lo que hice fue hacerle un agujerito con el taladro allí y atarlo con un lambrecito de cobre. Y después lo puse ahí y lo até para que quedara quieto. Y para soldarlo, yo tengo este artilugio antiguo, muy antiguo. Si ven, es una varilla roscada con un pedazo macizo de cobre. Esto lo caliento con un soplete acá, con un de eso. Lo caliento esto bastante y después le doy estaño común para soldar de electrónica. Y lo apoyo acá y lo sueldan, ¿verdad? Lo apoyan acá y ahí sueldan. Y esa es la forma como que igual que este, ¿no? Este fue más fácil porque yo al poder calentar el tornillo, que ya está caliente, y esto también, cuando pongo acá pega muy bien. Este hay que tener un poquito más paciencia, por eso hice el agujerito y lo até, porque esto no lo puedo calentar porque quema el separador, el aislador que tiene del positivo. ¿Ah? Ahí quedó soldado. Con eso lo soldé yo, porque con los soldadores tipo de estos comunes de electrónica, estos de lápiz, este es bueno, este llega casi a 480 grados, ya, pero no le da para calentarlo bien. Así que está. Estos son los carbones viejos, los que saqué, los que cambié. Y los carbones, lo único que tuve que hacer esto fue apenas limarle un costadito para que corrieran bien allí en el coso, ¿verdad? Acá. ¿Ah? Lo otro. Acá yo limpié todo y sopleteé los imanes, todo. Acá también acá lleva un retén que hay que engrasar el labio allí, engrasarlo bien. Y esto, lo otro, acá yo ya limpié acá, ¿ven? Limpié todas las delgas y lo limpié. Para limpiarlo lo puse en el taladro acá. Lo apreté y lo hacen girar acá y lo ponen una lijita acá. Lo más finita que tenga la lijita y lo limpian, ¿verdad? Ahí lo van limpiando y queda todo espectacular. Después que lo limpian, agarran una hojita de trincheta o lo que sea y van limpiando todas las delgas acá. Las limpian para que no den contacto una con la otra. Y después lo sopletean, ¿tá? Y ahí les queda espectacular. Bueno, lo otro que tiene problema este motor de arranque. Los rines estos son los rines que van acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Y como ven están re podridos, se pudrieron muchísimo. Yo en este caso los voy a hacer con unos rines. Estos de rines que se venden para poner en las tapas de distribución de los motores 110, motores tipo Cube. Bueno, entonces yo voy a hacer los rines, los voy a cortar acá y después lo pego con pegamento instantáneo, tipo la gotita, alguna cosa de esa. Los corto y los pego ahí, así hago los dos nuevos y esto queda estanco, queda hermético. Cuando yo ponga la tapa acá, cuando lo meta acá, apriete y queda estanco. Ve que tiene un rebajecito ahí para que lo apriete, ¿tá? Porque estos son de sección cuadrada y es muy difícil conseguir. Si no consiguen el horrinete, lo que pueden usar, por ejemplo, es cortar una cámara de bicicleta o alguna moto que tiene que ser fina la cámara. Y esto es plano, lo pueden cortar. Entonces lo ponen acá, allí, y queda bastante bien. ¿Ven cómo queda? Tienen que cortarlo un poquito más finito, este está grueso. Y lo pueden armar con eso. Tienen que cortarlo lo más derechito posible. Ven que acá este está fino ahí, pero con esta es muy grande. Y prefiero armarlo con el horrín ese redondo, que este es nuevo, fresquito, y tal. Lo voy a pegar ahí y lo voy a armar con eso, que es lo que hay ahí. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a armar esto entonces. A ver si funciona o no funciona. Otra cosa. Acá el cable del arranque lo limpié todo y eso, el cable estaba bastante bien. Lo que estaba feo era la tuerca que se repudrió. Tuerca, tengo esa nueva allí con las arandelas y todo. Así que está pronto para armar. Vamos a arrancar eso entonces, armarlo. Bueno, vamos a este arranque que es muy fácil armarlo. Lo primero, ¿se acuerdan? Yo les mostré los carbones y todo eso y los tuve que rebajar bastante porque estaba mirando acá.
casi no tienen recorrido. ¿Vieron la vueltita esta? Casi entra justo allí el rotor ahí, ¿vieron? Muy justito, o sea, tiene muy poco margen, muy poco recorrido, o sea, esto va a ser la vida útil de las pastillas, de los carbones, perdón. ¿Ven? Eso va a ser el recorrido. Bueno, acá ya tengo los gorrines que los recorté y los pegué. Ahí sí se ve, están pegados. Ahí, si lo enfoca, bueno, ahí está pegado. Bueno, vamos a empezar a armar esto acá. Vamos a engrasar y vamos a armar. Lo primero vamos a engrasar ese buje y poner la arandelita que va ahí. Vamos a poner grasita. Ahí ponemos. Que quede bien ahí. Untado. Vamos a poner la arandelita que va acá. Esta va para arriba y esta parte va para abajo. Vamos a ponerla ahí, así queda pegada. Vieron que acá tiene el desgaste del buje. De este lado tiene el desgaste del eje rotor. Vamos a pegarla acá. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el plastiquito este plastiquito que va acá, el aislador del positivo, y vamos a poner el portacarbones. El portacarbones va así boca abajo, ¿tá? Nos fijamos que estén bien las patitas y lo armamos ahí. Bueno, vamos a armarlo. Metemos acá y hacemos que encuadre allí. Hacemos que calce las patitas allí. Ahí está, ahí encalzó. Bueno, ahora tengo que poner el rotor. El rotor, si quieren, le ponemos grasita también acá al eje. Ahí, no mucha, porque ya tenemos allá abajo. Ahí está. Y lo mandamos para abajo. Bueno. Acá tenemos que la arandela dejarla adentro. Ahí. Vamos a ayudarnos acá con un destornillador chiquito. Acá está. Ahí. Vamos a empujar esto para adentro. Y ese. Bueno. Y ahí quedó. Bueno, ahora vamos a poner el O-ring. Este que yo fabriqué. Vamos a ponerlo acá. Que tendría que ser de sección cuadrada. Pero está. Tengo este redondito. Vamos a poner este redondito. Bueno. Y esta mueca que está acá. Hay que hacerla calzar acá abajo. Y en la marca que habíamos pintado, ¿verdad? Ahí está. Ahí quedó la marca. Bueno. Ahora lleva esta arandela. Vamos a engrasarla también. Vamos a poner grasita de los dos lados. Para que se quede pegada ahí. Ponemos la arandela. Y tenemos que poner la tapa esta. Esta tapa hay que... Acá, a ver si lo veo. Opa, ahí sí se ve. Ya está el retén ahí abajo. ¿Ven? Hay que engrasar el retén ese para que el labio no trabaje en seco. Vamos a engrasar eso. Vamos grasita ahí. Y también engrasamos el buje, ¿verdad? Que está allá adentro. Bueno. Ya quedó todo engrasado. Vamos a poner el O-ring antes de que me olvide. Con un trapo para limpiarme. Y este otro ring que yo fabriqué también. Ahí está. Y vamos a meter la tapa. Está la arandela, está todo. Bueno. Metemos acá. La marca. Acá está. La marca. Y ahí lo enfrentamos. Todas las marcas. Bueno. Tornillo. Acá tenemos los tornillos. Vamos a engrasar los tornillos también. Porque así no se pudren. Y aparte cuando apretemos no rompemos el O-ring también ese que sella. Vieron que sella acá abajo el O-ring. Metemos uno ahí. Acá hay que hacer un jueguito para encontrarlo, ¿verdad? A ver ahí. Ahí enganchó. Ahora vamos por el otro. Acá. No estoy viendo si estoy filmando bien o no porque me quedó de frente la cámara. Bueno, y ahí metemos acá el otro. Ahora hacemos lo mismo que el otro, lo buscamos allí hasta que lo encontremos. Ahí anda, ahí lo encontré. Bueno, vamos a agarrar un dado. Esto es un dado 7. Y vamos a apretar acá. Esto no va muy apretado, Esto poquito porque son tornillos muy finitos y son de rosca muy finita y van en aluminio, ¿verdad? Ahí apretamos.
Muy bien. Los rines ahí parece que están sellando bien. Ahí hizo tope. Y acá lo bajamos lo más parejo que podamos. Ahí está. Apretado. Y apretado. Ahora cuando lo hagamos a andar le pegamos otro retoque más. Acá de este lado. Acá lleva. Este ring que yo, lo voy a poner nuevo, que tenía uno viejo. Lo ponemos acá. Después va el aislador plástico. Este que va acá. Y acá lleva la tuerca esta. Ponemos la tuerca allí. Y acá apretamos. Acá un dado 10. Tengo acá. Y nos falta probarlo. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver si lo revivimos o no. Es más engorroso que lo que se gasta en arreglarlo esto. Vieron que único que gasté un par de tuercas y un par de carbones que son muy baratos. Ahí quedó apretado. Y acá ponemos el... Después nos fijamos bien la moto, si estaba así o estaba así. En esta iba así, estaba de este lado. Así como apretarlo para este lado. Ponemos una arandela plana, arandela de presión y la tuerca 6 milímetros. Esto 6x1. Y apretamos ahí. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer. Ahora no, pero ahora, antes, cuando lo terminemos de poner el capuchón, vamos a engrasarlo todo. Así no se oxida de vuelta. Lo ideal para esto se llama grasa dieléctrica. Bueno, esto vamos a ponerlo acá y vamos a probarlo a ver si funciona o no funciona. Voy a buscar una batería con carga y vamos a verlo eso, a ver cómo quedó. Bueno, ahí ya tengo la conexión. El positivo, lo puse acá el positivo de la batería. Acá el negativo, lo tengo yo acá en la mano. Que el negativo lo puse allí al chasis, ¿verdad? A la morsa. Bueno, vamos a probar a ver qué hace. Bueno, ahí funciona, mira. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar un taco de madera. Un taco de madera un poquito medio duro. Y vamos a apoyárselo a ver si lo podemos frenar. A ver si tiene fuerza. A ver si puedo hacer todo junto. Como pueden ver, no, hasta lo hubiera quemado largo el palo. No se frena ni nada, quedó espectacular. Bueno, así que vamos a ponerlo en la moto, a ver si arranca en la moto. Aparentemente quedó bien. Voy a limpiar ahí todo el acerrín que hice. Así que rescatamos un arranque que aparentemente no lo podíamos salvar. Se salvó. Bueno, vamos a eso. Bueno, ahí ya quedó el arranque instalado, apretado allí. Ya puse de vuelta el tacho del líquido de freno. Y vamos a probar a ver si da arranque o no da arranque. Allí está el relé. Vamos a ponerlo por acá, ahí. Y vamos a probar eso. Bueno, ahí va. Esperemos que antes. Bueno, ahí funciona, ¿vieron? Lo que yo le mostraba hoy, cuando a mí no me funcionaba, que yo descarté que era el relé, es lo siguiente: cuando ustedes puentean, tiene que activarse, aunque no le den al botón. Allá arriba, aunque no le den, tiene que activarse acá. Vamos a hacerlo así, manual, para que ustedes lo vean. Vamos a ponerlo acá medio costado para que lo vean mejor. Allí, a ver si lo pueden ver. ¿Ven cómo ahí anda? Así que ahora me queda engrasar ahí los terminales y tapar allí. Vamos a poner el tanque y todo. Vamos a prenderlo a ver cómo arranca la moto. Bueno, acá ya puse el tanque, está todo listo. Vamos a arrancar allí. Contacto allí, apretar el botón. Vamos al arranque, a ver cómo arranca. Ahí quedó. Ahí quedó pronto la moto. Bueno, gente, como siempre molesto y les digo por ahí, si les gustó y les pareció relevante el contenido, me gusta, compartan, bueno, aprieten todas esas cosas por ahí abajo. Nos estamos viendo en un próximo video con alguna otra curiosidad. Espero que no sea una Benelli. Chao.